Amigos, vamos a continuar con el tema del COVID-19, qué es lo que realmente nos está afectando, qué es lo que nos está complicando en nuestra salud. Tratamos de explicar todo lo que sucede. Lo primero que nosotros nos damos cuenta es que todas estas partículas, como ustedes ven, el COVID-19, los virus, los polvos, bacterias, contaminación atmosférica, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, son partículas que estamos nosotros respirando, que entran por la nariz, ¿no? Todas estas partículas nos van a afectar nuestra nariz. O sea, el primer sitio de complicación de nosotros es precisamente la nariz, ¿no? Ahí va a inflamarse la mucosa nasal, ¿no? Recordemos que el epitelio nasal son células epiteliales, son células secretoras que van a secretar un moco lleno de lisozima, que son sustancias que sirven para destruir a las bacterias, a los virus, a través del moco nasal. Eso es una estimulación. Nosotros tenemos que observar aquí lo que es la parte anterior de lo que se llaman las cuanas, de lo que se llaman las fosas nasales, la parte anterior y la parte posterior. Pero hay que aclarar una cosa, que en esta parte anterior de la nariz, en la mucosa nasal, en el tejido epitelial de la mucosa nasal, son células muy sensibles que van a reaccionar ante el frío y ante el calor. Aquí tiene importancia que nosotros hablemos sobre los vientos. Hay vientos fríos, hay vientos secos y hay vientos cargados de iones positivos. Eso va a entrar por la nariz y nos va a estimular. No quiere decir a estimular en el sentido de que provoca la secreción. No quiere decir que todo lo que nos molesta en la nariz es exactamente el COVID-19. Si usted, por ejemplo, está respirando en un ambiente donde tiene un viento frío, la humedad y el frío, más el frío, va a provocar que se cierren las células o la mucosa se contraiga y no nos permita respirar con libertad. Luego el organismo se da cuenta que hay este problema, entonces nos provoca la moqueadera. Si nosotros se nos cierra la nariz, se nos reseca la nariz porque se cierran los vasos sanguíneos y como estímulo por el viento frío, después empezamos a tener más secreción y lo primero que usted empieza a sentir es que se tapa la nariz. Se empieza a tapar la nariz, se le cierra la nariz, ¿no? Entonces usted tiene en ese momentito en la parte anterior de la nariz, tiene que tratar de destaparla. Si es un viento frío, un aire frío, debe inhalar un poquito de calor. Por eso se hablaba, ¿no?, de las inhalaciones calientes para que usted pueda cambiar un poquito la temperatura o el color o el calor de las fosas nasales, ¿no? Las inhalaciones solamente están contraindicadas cuando la humedad del ambiente es mayor del 99%. En los tiempos actuales tenemos una humedad del 65, del 70 y del 80%. No hay mucha humedad en el ambiente. Por ese motivo nosotros podemos hacer las vaporizaciones. ¿Por qué? Porque en estos tiempos tenemos vientos que vienen cargados de iones positivos. Los iones positivos, recuerden ustedes que los iones positivos es el virus del COVID-19. El virus del COVID-19 es un virus ion positivo. Recuerden ustedes que el oxígeno es ion negativo, ¿no? Por eso se van a unir y hacer reacciones. Por eso el oxígeno se une con cualquier molécula para hacer compuestos a nivel del aire. Pero a nivel de nosotros, ¿no?, ocurre eso. El viento frío
viene, nos cierra la mucosa nasal, el viento frío y seco nos empieza a molestar la nariz. Recuerden que el motivo de la nariz es precisamente mantener una temperatura y mantener una humedad. El aire que entra por aquí para pasar a los pulmones tiene que ser humidificado. Va a tener, ese aire que entra va a tener una temperatura y va a tener una humedad. Si yo recibo un viento seco, un viento frío, un viento seco, entonces se me tapa la mucosa nasal. Yo la puedo atender, puedo hacerme inhalaciones, puedo inhalar Vivaporub, puedo inhalar mentol, que me va a despejar un poquito las fosas nasales, pero la parte posterior de lo que es las cuanas o la parte posterior de las fosas nasales o lo que es la orofaringe, o sea, esta parte posterior de acá, esa sí queda afectada. Después que usted tiene este problema de las moqueaderas, usted va a sentir que la parte posterior de la nariz la tiene seca, se reseca y se complica, y ahí en ese momentito nos empieza a molestar y tenemos que como que está rígida la pared posterior de las fosas nasales. Entonces, ¿qué hacemos ahí para mejorar? Primero, cambiamos la temperatura, hacemos las inhalaciones. Usted puede colocarse tranquilamente los imanes, porque lo único que puede llegar allá, ¿no?, que puede llegar allá son las ondas electromagnéticas de los imanes. Ustedes recuerdan, tenemos los imanes que se atraen de esta manera, se los coloca usted a nivel de esta parte de aquí o aquí sobre la nariz, ¿no?, para que las ondas puedan llegar acá y normalizar. Los imanes lo que hacen es, ¿no?, restablecer el equilibrio. Si usted, por ejemplo, inhala iones positivos o un viento frío o un viento seco, entonces se le reseca la nariz, ¿no? Lo mismo pasa cuando estamos respirando el aire acondicionado. Recuerden ustedes que el aire acondicionado es un aire seco, es un viento frío. Entonces usted está alterando su nariz porque le tiene que hacer doble trabajo. Su mucosa nasal tiene que humidificar el aire, ¿no?, y tiene también que calentar el aire, porque el aire tiene que entrar a una temperatura determinada para sus pulmones. Y si usted está mucho tiempo en el aire acondicionado, va a tener esos inconvenientes. Y usted va a notar que cuando sale del cuarto con aire acondicionado y se va al pasillo que no tiene aire acondicionado, usted va a sentir el desfase y el cambio de la temperatura. Entonces, acá en la parte posterior se nos va a resecar la mucosa nasal, ¿no? Entonces tenemos que, cuando usted pasa la saliva, la siente como rígida, la mucosa, la parte posterior de la orofaringe, entonces duele un poquito, arde un poquito, entonces hay que atender para que estas células regresen a la normalidad. ¿Cómo regresan a la normalidad? Aplicando los imanes. Usted coge los imanes de carga positiva, carga negativa que se atraen, se los aplica a los lados de la garganta, a los lados de lo que es la laringe, de lo que es la manzana de Adán. Coloca usted los imanes y se los deja ahí 10 minutos, 20 minutos, una hora, media hora, hasta que usted sienta que cambió la forma de esas células. Estamos hablando nosotros de epitelio, estamos epitelio nasal, epitelio secretor, el epitelio de la orofaringe. Y recordemos, ¿no?, que por qué motivo en la parte posterior de la orofaringe no hay muchas secreciones como las tenemos acá, porque estamos encima de lo que es la epiglotis y de lo que es ya la laringe, ¿no? Entonces, si hay muchas secreciones en la parte posterior, esas secreciones se nos van a ir a los pulmones, y cuando ya la secreción se inflama y llega a este sitio, empezamos a toser. Cuando ya tenemos tos, ¿no?, tenemos tos, significa que la infección o la inflamación está a este nivel de lo que es la orofaringe, de lo que es la laringe, ¿no? Toda esta parte de aquí ya es la laringe. Entonces, si la infección empieza a bajar, es porque nosotros nos hemos descuidado de limpiar, de tener en buenas condiciones nuestra nariz, para evitar precisamente ese problema de que se vaya a complicar y vaya a bajar la infección, ¿no?
Recuerden ustedes que el aire va a entrar en este sitio y en la parte posterior, que es esta de aquí, ¿no?, se va a inflamar más el tejido, la mucosa. Y cuando los virus siguen bajando a través de la tráquea y llegan a los pulmones, ¿no?, entonces significa que nuestro sistema de defensa para evitar precisamente la infección no está bien. Una persona normal, sin ningún tipo de problemas a nivel de nuestro sistema de defensa, no va a tener el problema que los virus, que las bacterias lleguen acá a los bronquios principales y lleguen también acá, ¿no?, a lo que es el parénquima pulmonar o al tejido intersticial o al tejido conectivo, que es el sitio precisamente que nosotros respiramos. ¿Cómo lo reconocemos eso? A través de una radiografía de pulmón. Una radiografía en la que usted puede ver en esta parte de aquí ya la estructura del pulmón mismo, ¿no? Recuerden ustedes que los alvéolos pulmonares y el tejido intersticial, que es el que tenemos nosotros que cuidar, ¿no?, si se afecta, si el virus llega a este sitio, porque nuestro sistema de defensa no está correcto, recuerden ustedes que el tejido conectivo, o tejido intersticial, o tejido estructural, o tejido de sostén, ¿no?, o tejido de sostén es demasiado fino, es muy fino como ustedes ven aquí, ¿no? Este tejido de sostén, este tejido conectivo, es el que los humanos nos encargamos de destruir. Cuando usted se toma una cola, o se toma un agua embotellada, o toma algún alimento, o esos energizantes que son alimentos ácidos, totalmente ácidos, lo único que usted hace es alterar su sistema de sostén, su sistema intersticial o su sistema estructural, ¿no? Se alteran porque sencillamente al deshidratarse, porque el rato que nosotros hagamos conciencia que en este tiempo de pandemia, ¿no?, tenemos que alimentarnos bien y tenemos que tener una idea concreta y clara de cuál es el agua que debemos de tomar. No es un agua cualquiera, un agua embotellada es un agua hipotónica. El agua hipotónica lo que va a hacer es sencillamente acumularse en este tejido de aquí e hincha el tejido intersticial, lo altera, lo complica y complica las células. Entonces nosotros mismos nos estamos haciendo un daño. Si tomas una cola y si tomas un alimento ácido, igual lo que va a hacer es alterar el tejido intersticial. La única agua que usted puede tomar, que es el zumo de la fruta, puede tomar naranja, puede tomar piña, puede comer papaya, puede comer sandía, puede tomar agua de coco, que no le va a hacer daño al tejido intersticial, es esta agua. ¿Por qué? Porque tiene solutos, ¿no? Solutos en la concentración que Dios quiere. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Porque eso lo dio Dios y está en los solutos, sodio, potasio, cloro, minerales que están presentes en las frutas, están en la cantidad y la concentración hecha por alguien que realmente sabe qué es lo que el cuerpo humano necesita, ¿no? No es cuestión de que nosotros pensemos que lo sabemos todo y tomemos cualquier tipo de agua, cualquier cola o cualquier cosa para destruirnos y no darnos cuenta, porque cuando usted toma un agua embotellada, la boca se le queda seco y le da más sed, se le reseca la boca porque eso le está destruyendo sus células y le está destruyendo su tejido intersticial. Y ahora cuando estamos en la pandemia con los problemas respiratorios, es precisamente que nos damos cuenta que tenemos este tejido conectivo, ¿no? Todo este tejido conectivo que forma el tejido estructural es el tejido más importante que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. El tejido conectivo está considerado ya como un órgano, ¿no?, en
todas partes del mundo es un órgano, porque el tejido conectivo está en contacto con todas las células del organismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una idea de lo que está pasando, de lo que es la matriz extracelular, donde nosotros tenemos las células. Cada célula no está suelta, está dentro de una matriz, está dentro del tejido conectivo. Esta matriz extracelular es una especie de gelatina que tiene rodeando pues a cada una de las células, ¿no? Entonces, el tejido conectivo, hay que tenerlo bien en cuenta, es un tejido especializado. Es el que forma el cartílago, forma la sangre, forma los huesos, el tejido linfático, forma el tejido adiposo. Todo es el mismo tejido. Y cuando yo estoy alimentándome y estoy comiendo demasiada azúcar, que son alimentos hipertónicos, aquí tiene importancia que hablemos de lo que es un alimento hipertónico, hipotónico y también el isotónico, ¿no? Isotónico para mantener el equilibrio interno. El hipotónico altera, o sea, el agua embotellada, el agua simple, porque alguien le dijo a usted que tome agua, 2, 3 litros de agua, pero no es cualquier agua que tiene que tomar. Entonces, para evitar eso, recordemos que el tejido conectivo especializado es el que va, por ahí circula la sangre, por ahí está el tejido linfático, ¿no? El sistema inmunológico, el sistema de defensa está ahí. Y el rato que se afecta este tejido conectivo, el rato que se daña, que se altera este tejido conectivo, vamos a tener problemas. Cuando nosotros tenemos una infección, porque estamos bajo de defensas, lo que encontramos ahora son problemas, ¿no? Como una falla del sistema inmunitario, falla el sistema de defensa. Entonces el virus pasa con toda facilidad a nivel del parénquima pulmonar. Va al tejido intersticial pulmonar. ¿Por qué? Porque es una falla de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Y la falla del sistema inmunitario, tiene usted la inmunodeficiencia, tiene usted las enfermedades autoinmunes y tiene usted las enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas son la hipersensibilidad, aquellas personas que reaccionan ante cualquier cosa, que solo están moqueando, que tienen asma, que tienen alergia, esa es la hipersensibilidad. Las enfermedades autoinmunes son aquellas donde nuestro propio sistema inmunológico nos ataca a nosotros mismos. Entonces tenemos las enfermedades reumáticas, tendremos el síndrome de Sjögren, tenemos el reumatismo, tenemos las enfermedades de la osteoartrosis. Esas son las enfermedades autoinmunes. Y la inmunodeficiencia, que es lo que nosotros encontramos, ¿no? Es cuáles son los trastornos de la inmunodeficiencia. Usted encuentra esto. Cuando un médico le está haciendo un diagnóstico de una neumonía o una neumonía, ¿no? Una infección del oído medio o una sinusitis o infecciones de toda clase, eso es parte de una falla de nuestro sistema de defensa porque no hemos cuidado nuestro tejido de sostén, nuestro sistema de defensa, nuestro sistema conectivo no lo hemos cuidado, entonces vamos a tener ya una neumonitis. Nosotros decimos una neumonitis intersticial difusa, por ejemplo, el nombre que le estamos poniendo es una neumonía o una neumonía, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro sistema de defensa ha cambiado. Para tener una idea, estas células que ustedes observan aquí, ¿no? Son células epiteliales, ¿no? Son células epiteliales con su núcleo, con sus cilios. Y aquí están los virus, estos puntitos rojos, ¿no? Están los virus. Acá tenemos nosotros el tejido conectivo intersticial que está entre cada célula, que es el más importante, que el que tenemos que cuidar. Y la lámina basal está en la parte de abajo, ¿no? Y la lámina propia está aquí está la membrana basal y la lámina propia. Entonces, las células epiteliales de la nariz, ¿no? Son en esta forma, tienen los cilios y están ahí los virus que están pasando por ahí. ¿Qué es lo que viene después? Que los virus que estaban aquí empiezan a entrar a cada una de las células.
Y precisamente esto es parte del sistema inmunológico. Cuando no hay quien impida ese proceso o cuando los virus entran con toda libertad, como ustedes están viendo, los virus empiezan a dirigirse a las células del tejido epitelial de la mucosa nasal, ¿no? Y si estas células, como ustedes ven, entra el virus al interior de la célula y empieza a replicarse, ¿no? Empieza a replicarse, empiezan a aumentar la cantidad de virus en el interior de cada una de las células, ¿no? Y cuando la célula ya está llena de virus, porque son millones, recuerden ustedes que una célula está dentro del orden de 100 a 200 nanómetros y que el virus está en el orden de 5 nanómetros, son muy pequeñitos y pueden entrar de 10.000, pueden replicarse hasta 10.000 a 100.000 virus por cada una de las células hasta que la célula estalla y se revienta, ¿no? Entonces, aquí cuando ya el organismo siente la presencia de los virus dentro de la célula, es porque el virus ya burló las defensas propias de nuestro organismo. Aquí ya no apareció el interferón. El interferón fue bloqueado. Los fagocitos, los leucocitos, los linfocitos de defensa no pudieron hacer nada y el virus penetró al interior de la célula. Cuando el virus ya está en el interior de la célula empieza a reventarse, empieza a morir, porque el organismo lleva las células asesinas, ¿no? Lleva las células, los interferones, llega a las células que van a eliminar, a destruir a estas células enfermas y la célula revienta. Cuando la célula que está llena de virus se revienta, en ese momento la persona tiene fiebre. Si en este momento tenemos un cuadro séptico, en este momento tenemos escalofríos, en este momento nos sentimos mal y el tratamiento que tenemos que hacer siempre es el tratamiento del cuadro séptico, en el cual hay que dar antibióticos de alto nivel, hay que hidratar al paciente, hay que dar antiinflamatorios, precisamente porque es lo que tenemos, ¿no? La liberación de los virus en la célula, entonces tienen que aparecer aparecen los fagocitos, empiezan a aparecer los plasmocitos, empiezan a aparecer una serie de células para eliminar a los virus que nos están invadiendo. Y ese proceso aparecen las células CDE, ¿no? Aparecen las células CD4, las células CD8, las interleuquinas. Por ejemplo, se dice que la ivermectina va a actuar precisamente impidiendo que entren más células más virus a las células, que es la manera como va a actuar la ivermectina. Pero este es el proceso, ¿no? Este es el proceso. Cuando las células se revientan, entonces entran las bacterias, como en este caso, ya viene la infección sobreagregada. Por ese motivo, cuando ya hay bacterias en el cuadro infeccioso, en el cuadro inflamatorio, en el cuadro hipersecretor, precisamente cuando nosotros hablamos de una inflamación del pulmón, estamos hablando de un edema del pulmón. El pulmón se hincha, el pulmón se llena de agua, porque es todo el cuadro de la reacción inflamatoria del cuadro séptico que llega a nivel del pulmón. Entonces, ya aquí nosotros tenemos las interleuquinas, tenemos la CD4, la CD8, las células que están actuando para protegernos, para liberarnos. Lo que pasa que si la invasión del virus es demasiado fuerte, demasiado grande, entonces nosotros vamos a estar algunos días enfermos y vamos a se hincha el pulmón, no vamos a poder respirar, nos falta oxígeno y viene todo el cuadro de la reacción inflamatoria. Entonces, solamente la falta de líquidos y la deshidratación ya nos provoca un sangrado a nivel del pulmón. El mismo cuadro séptico nos provoca un sangrado, pero eso ya es la complicación, más la complicación y más la complicación, y el pulmón se va poniendo blanco y el pulmón no capta el oxígeno del aire, no respiramos y nos viene la muerte. Porque si no atendemos el problema
con una anticipación adecuada, si no cuidamos nuestras fosas nasales, si no nos mejoramos un poquito de nuestra nariz, no evitamos precisamente esto que estamos mencionando del aire frío, de los vientos fríos, de los vientos secos, que eso existe todo. Usted abre una ventana, usted está en su cuarto, está en su cama, está tranquilo, abre una ventana, se asoma a la ventana y enseguida usted siente que cambió de viento, que cambió de aire y el aire le entra a sus fosas nasales y le provoca ya un pequeño escozor y le provoca que se le empiezan a cerrar las fosas nasales porque el viento frío provoca eso, ¿no? Provoca que nosotros secretemos más moco, más secreciones, aumente para mejorar, tener más calor, necesitamos tener más vasos sanguíneos y más sangre en ese sitio. Entonces empezamos nosotros se nos cierra la nariz y debemos de darle una solución cuando tenemos un problema, saber qué es lo que tenemos que hacer para evitar precisamente las complicaciones. Bueno, ya.